Bienvenidos al programa de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando el Señor termina su magistral enseñanza del Sermón del Monte, compara la vida de dos tipos de personas. Las dos tienen circunstancias similares en su existencia. Hubo lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos que dieron con ímpetu contra cada una de ellas. Una vida cayó porque había edificado su casa sobre la arena. La otra, por el contrario, se mantuvo firme porque había edificado su casa sobre la roca. El obedecer o no a la palabra de Dios determina en nuestra existencia la diferencia entre el éxito o el fracaso. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morado en él. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Es nuestra responsabilidad edificar la familia que Dios nos ha dado. La vida moderna, con su vértigo cotidiano, su avalancha informativa, su incapacidad para entender y solucionar las más elementales necesidades del hombre, su soledad y carencia de valores trascendentes, da como resultado un modelo de sociedad en cual nuestros niños y jóvenes no encuentren ejemplos en quienes reflejarse para así creer y desarrollarse sanamente. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres desobedientes a los padres, y a esto se evita. Segundo de Timoteo, capítulo 3, los versículos 1 hasta el 5. Los primeros responsables somos los padres. Es cierto que las reuniones, la proclama de la palabra, la alabanza y las lecciones de la escuela bíblica contribuyen en forma provechosa en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, su aporte resulta insuficiente si los padres no tomamos la responsabilidad de criarlos y formarlos en el Señor. Dios nos prestó los hijos para que los criemos de manera tal que luego puedan ser adoptados en su gran familia. Solo tenemos de 18 a 20 años para completar en ellos la etapa de información y preparación para la edad adulta. Ni pastores ni maestros ni de escuela bíblica, ni abuelos, ni tíos, ni maestros de colegio son responsables delante de Dios. Reconocemos que en determinadas circunstancias y por fuerza mayor le toca a otros al criar hijos ajenos, pero el privilegio y la responsabilidad está sobre los mismos padres. Dios no cría los hijos de nadie. Hay una excepción en la Escritura. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. En su santa morada, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Libro de Salmos, capítulo 68, los versículos 5 y el 6. El mandato apostolístico es claro. Padres criados en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En el libro de Salmos 127, versículo 3. Ser padre es un trabajo,
una ocupación, un ministro, un servicio, no un puesto o jerarquía humana. Es estar atentos sobre la vida de nuestros hijos, cuidar de darles instrucciones con toda diligencia y a velar para que ellos sean obedecidas conforme a las indicaciones que les hayamos dado. Debemos tomarnos el trabajo de cuidar que obedezcan y hagan lo que se les dice, que tengan una relación personal con Dios, guíalos desde pequeños a relacionarse intimidad y dirección con Dios. Deben crecer con la conciencia de que el Señor es el Rey de nuestro hogar y el oyente presente y activo de nuestras conversaciones. Incentivemos solos a agradar y honrar al Señor. Enseñémoslos a orar en sus palabras al Señor. Formación de carácter. Desarrollar en ellos sentido de la responsabilidad, junto con una sólida base moral. Otro aspecto fundamental es el dominio propio. Tener que poder controlar sus sentimientos y sus gustos, y aún subordinar sus intereses a otros mayores. Formación social. Debemos enseñarles a desenvolverse en forma correcta y agradable con los demás. Enseñarles desde muy pequeño a respetar y sujetarse a las autoridades. Amar significa aceptarlo totalmente como son con su propio sexo, defectos, características físicas, personalidad, etc. Nuestros hijos perciben desde muy pequeños si son o no son aceptados por sus padres, siendo el contacto físico y las expresiones de cariño una manifestación muy importante de ese amor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. La instrucción incluye la enseñanza, el adoctrinamiento, la formación, la capacitación, y la comunicación. La instrucción apuntará a formar el carácter moral de nuestros hijos, que sean honestos, justos, generosos, perdonadores, que tengan respeto por lo demás, prolijos, diligentes. Es fundamental que incentivamos en ellos la sensibilidad espiritual y una buena disposición delante de Dios. ¿Cómo? Viviendo con naturalidad nuestra relación con Dios, orando regularmente con ellos, contando historias bíblicas y relatos que destaquen la bondad, justicia y santidad de Dios, lo que aparentan a los primeros 6 años de vida queda impresionado para siempre. Lo más importante en la instrucción es que podamos decirle a nuestros hijos lo mismo que Pablo le dijo a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Lo más importante en la instrucción es que podamos decirle a nuestros hijos lo mismo que Pablo le dijo a los corintios: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mamá, ¿puedo ir al viaje de fin de curso con mis compañeros?, le preguntaste a papá. Observar como la madre del lugar y honra delante de su hijo a la autoridad paterna. Cuando el hijo va
con la pregunta, el padre da una respuesta de acuerdo a lo que previamente había decidido con su esposa. Es importante que ambos estemos preparados para saber qué y cómo responder ante los distintos requerimientos del diario vivir. Si no hemos tratado previamente el tema, podemos responder lo siguiente. Ahora no te contesto. Voy a tratar el tema con mamá y luego veremos. Debemos ocuparnos en dar una respuesta clara, sí o no. No debemos discutir delante de nuestros hijos. No debemos hablar mal ni en forma negativa de alguna persona delante de ellos, ni permitir que ellos lo hagan. Cuidado con las respuestas, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo es más de esto de mal procede. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 37. Muchas veces, en especial a madres, por estar tan atareadas, se responde con rapidez no ante una solitud de los hijos. Se hace con un sentimiento de autoprotección ante algo desconocido o que me comprometí o a lo que tengo que dar atención. Es más fácil responder no para sacarme el problema de encima. Sin embargo, los chicos invariablemente no podrían insistiendo y tratando de conseguir lo que quieren. Ante eso, muchos padres hacen lo que sus hijos pretenden, contradiciendo su primera respuesta y se justifican diciendo, ¿qué chico este? Con él no se puede. Pensemos bien lo que vamos a responder a nuestros hijos. Alimentos el ni de nuestra vida. Sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y a los hombres. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. El libro de Juan, capítulo 3, los versículos 19 hasta el 21. La mentira es inadmisible en nosotros y en nuestros hijos. Es una lucha a muerte, la que debemos liberar entre la vida y la mentira. Siempre cumplamos lo que prometemos o advertimos. Si no podemos hacerlo, pidamos perdón. Eso no nos deshonra como padres, muy por lo contrario, y demos la razón es por la cual tenemos este nuevo proceder. Somos responsables delante de Dios de aplicarla. Él no nos llamó a ser populares con nuestros hijos, sino a criarlos en su santo temor. La obediencia no es algo opcional, sino una exigencia. Y te mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por lo tanto, yo he juzgado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí sería expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. El primero de Samuel, capítulo 3, los versículos 13 y el 14. La disciplina aparta la necesidad de nuestros hijos. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios capítulo 29, versículo 15.
La disciplina da sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzado a su madre. Proverbios capítulo 22, versículo 15. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios capítulo 10, versículo 1. La disciplina da sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzado a su madre. Proverbios 22, versículo 15. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio se entristece a su madre. Proverbios capítulo 10, versículo 1. La disciplina da descanso y alegría. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios capítulo 29, versículo 17. La disciplina libra nuestra alma de la muerte. No lueces corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. La disciplina es un acto de amor y debe ser usado como primero y no último recurso. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, versículo 14. Debe eliminarse la ira en la administración de la disciplina. Castigo a su hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. La disciplina no se debe postergar cuando es necesaria efectuarla, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacerle mal. El Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. La disciplina descansa en primer lugar sobre el Padre. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primero de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. La disciplina debe ser efectuada a solas. Es necesario cuidar la dignidad de nuestro hijo. El proceso de la disciplina: explicación, castigo, oración, perdón, reconciliación, el aliento y el estímulo, partes vitales en la crianza. Cuando aprobamos a nuestros hijos, ellos sienten un respaldo tan grande que los refuerza en su autoestima. Eso afirma los valores positivos de su carácter y es un elemento esencial para que alcancen éxito en la vida. Y él presentaron niños para que lo tocaste, y los discípulos reprendan a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Libro de Marcos, capítulo 10, los versículos 13 hasta el 16. Parte fundamental de nuestro sacerdocio como padres es el de la bendición a nuestros hijos cuando los bendecimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Se lo estamos lavando a Él. Por esa razón es también los presentamos en nuestra congregación y los alegramos juntos como familia delante de Dios. Él bendecirá a nuestros hijos y los liberará, tranquilizará, les guardará, etc. Ningún periodo de la vida es más tormentoso que el de la adolescencia, y no solo para los padres, sino para el mismo adolescente. Un minuto actuó como criatura y al siguiente razona como un adulto. Si usted cumplió con su deber de padre cuando sus hijos eran pequeños, criar adolescentes puede ser muy entendido, pero si usted perdió la oportunidad de moldear su carácter y su temperamento cuando eran pequeños, su tarea en los próximos años se verá excesivamente ardua. Entrar en la adolescencia puede no solo ser emocionante para el adolescente, sino también tremendamente alarmante. El enfrentamiento con la adultez puede ser sobrecolgador porque requiere lo que la mayoría de los seres humanos temen: el cambio. Veremos a continuación los diferentes cambios por los que atraviesa un adolescente. La inocencia de la niñez es reemplazada por impulsos sexuales que les inspiran un sentimiento de culpa debido a estos sentimientos de culpa que surgen con sus primeros impulsos sexuales. El padre no debe extrañarse si los adolescentes evitan muestras de afecto hacia el padre del sexo opuesto. Esto suele ser normalmente una etapa temporal, pero es importante que ellos se sientan seguros del amor de sus padres durante este tiempo. No se sienten dignos de amar de ellos, pero los quieren y los necesitan todavía más que antes. Lamentablemente su comportamiento torna difícil quererlos, pero es importante que se les guiaría fuertes sentimientos de inferioridad y inseguridad. Al entrar al mundo de los preadultos, suenan no sentirse demasiado conscientes de su inquietud, su inexperiencia, su capacidad, pero quieren ser aceptados. En consecuencia, actúan con rebeldía si ves las trata como criaturas o cuando no logran llevar a cabo tareas de un nivel adulto. En esta etapa necesitan mucha comprensión, instrucción y estímulo, y no una crítica constante. La aprobación de los padres vale más de lo que uno se imagina. Cuando usted tenga que enfrentar situaciones de este tipo, trate de evitar muestras de aspiración cuando ve que hacen un desastre de las cosas. Si usted piensa que es inepto, algarán o torpe, usted le comunicará ese mensaje aunque no llegue a abrir la boca.
Eso solo confirma sus sentimientos de incapacidad. Mantenga bien presente que la lucha por obtener reconocimiento como personas se acrecienta cada vez más a partir de los 13 años. Su aprobación, toda vez que sea posible, dará con honestidad, le dará esperanzas de llegar un día a ser alguien. Si usted no cree en él tampoco podría creer en él mismo. Es un hecho reconocido que el factor principal para que un adolescente se sienta seguro de sí mismo y llegue a aceptarse son sus padres. Deseo de todos los hijos de tener más libertad de la que sus padres creen que están listos para usar. El padre raciona: muéstrame que eres responsable y te aumentaré los privilegios. El adolescente le dice: dame más privilegios y yo te demostraré que soy responsable. Una de las quejas que se suena escuchar frecuentemente de los adolescentes es: mis padres no creen que soy capaz, o mis padres no me tienen confianza. Sin embargo, muchas veces no es cuestión de falta de confianza, sino de inmadurez. El adolescente quiere que es más maduro de lo que sus padres lo consideran. Creo que en general los padres deberían dar a sus hijos mayor número de responsabilidades adultas, pues si lo hacen, debería quedar claro que las oportunidades futuras dependerán del grado de responsabilidad que demuestren. Usted comunicará y aceptación o crítica, amor o rechazo por la forma en que habla a sus hijos, el tono de su voz, la mirada de sus ojos, la forma en que se dirige a ellos. Hablará más fuerte de lo que realmente diga con sus palabras. Es muy importante que los padres estén deseosos de comunicar verdaderas espirituales a sus familias. El adolescente formado en un lugar donde se lo toma tanto como para que alguno se interese por su bienestar espiritual y en darle verdades básicas con las cuales vivir, va a ser un adolescente dichoso. La forma en que usted escucha a sus hijos significará para ellos una de dos cosas: no me molestes, estoy muy ocupado, o bien nunca estoy tan ocupado como para no poder escuchar lo que tienes que decirme. Lo primero hará que el adolescente se encierre más en su soledad y comenzará a sentir que es una carga y que no merece ser escuchado. Lo segundo le dará la seguridad de ser respetado, y considerarlo como un ser humano valioso, digno de ser escuchado. Paul Turner conoció autor y médicos sucedió y ha dicho: es importante sobreestimar la inmensa importancia que tiene para el ser humano y es escuchado. Alguien ha dicho que el verdadero acto de escuchar requiere dos elementos: concentración y dominio propio. Escuchar implica concentración en lo que se está diciendo, lo que no se está diciendo, lo que se está diciendo indirectamente y lo que realmente se está tratando de decir. Escuchar también implica dominarse para no reaccionar.
presionadamente o exageradamente, y para no interrumpir o criticar lo que se está diciendo, su habilidad para escuchar. También lo ayudaría a evaluar el valor de sus propias palabras, porque mucho de lo que ellas digan, un reflejo de usted mismo. Y con esto lo dejo, mis hermanos. Con esto termino. Para los que quieren recibir a Jesucristo como Señor en su corazón, repitan conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste en la cruz en el Calvario y que se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar va a ser una oración que de bendición que Jehová se lo dio a Aarón Moisés para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Busquemos de Dios, mis hermanos, que estamos en los últimos días. Cristo viene pronto y está en la puerta. Él viene pronto. ¿Están ustedes preparados para la segunda venida? Tenemos que estar listos y preparados, porque busca a la novia sin arrugas y sin manchas. Tenemos que estar preparados porque Él viene pronto. Ya están todas las señales en el mundo y en esta tierra. Toda la palabra de Dios que está escrita en su libro está sucediendo hoy en día, con todas las enfermedades, las plagas y los insectos y todas las cosas que están pasando en los otros países. Busquemos de Dios, mis hermanos, para que estemos preparados para su segunda venida. Y con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, una buena amanecer, y hasta la próxima. Amén.